Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Dr. Ovidio, neurólogo pediatra. El día de hoy voy a darles una breve reflexión acerca de algo que se le ha denominado los mitos del TDAH. Creo que es un tema relevante porque voy a tocar rápidamente algunos aspectos que son desconocidos por la mayoría de las personas que escuchan hablar de este problema, ¿no? Uno de los primeros mitos que hay es que se dice que los niños y niñas con TDAH son vagos y perezosos y sin ningún tipo de capacidad de esfuerzo, que si quisieran hacer las cosas las podrían hacer, ¿verdad? Lo cierto es que los niños con TDAH, fíjense que suelen dedicar más tiempo a las tareas escolares. Esto está totalmente demostrado y los padres de niños que tienen con TDAH pueden ser testigos, ¿verdad? Si los comparamos con niños o compañeros que no tienen TDAH, los niños que tienen TDAH invierten muchísimo tiempo en sus tareas escolares. Otra cosa bien diferente es que los resultados académicos no reflejen su esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad?, también que ellos hacen, debido a las dificultades que tienen para concentrarse. Y también debido a las dificultades que tienen para controlar sus impulsos y para controlar su conducta motora. Y planificarse además de manera adecuada. Todo esto hace que todo ese sacrificio que hacen a veces no se vea reflejado en el aspecto académico. Y esto pues no es nada más que una consecuencia de la desregulación bioquímica que padecen y que ya he comentado en videos anteriores, que es debido a una deficiencia de dopamina en un circuito que tenemos en la porción frontal del cerebro que se llama circuito frontoestriado, ¿verdad? Un nombre raro, pero así se denomina este circuito. Entonces, este es un mito de que el niño con TDAH en realidad no ponga esfuerzo o no haga nada por tratar de hacer las cosas, ¿verdad? Que sean considerados como que son flojos, que en realidad no le ponen ganas a lo que están haciendo. Otro de los mitos también importantes que existen en el TDAH es que se cree que el TDAH es algo nuevo, que es algo reciente, ¿verdad? Que antes no se diagnosticaba o que antes no había, ¿verdad? Pues a pesar de que se piense que esto es algo reciente, la verdad es que el TDAH cuenta con más de 2 siglos de historia, desde que se hicieron las primeras descripciones. Hay en la literatura antigua, ¿verdad?, ya descripciones de niños que tenían esta problemática por parte de médicos y también por parte de personas que no eran médicos que veían este tipo de conducta en los niños. Simplemente, bueno, que pues en ese tiempo pues no se sabía qué era lo que estaba pasando y a veces muchos de estos niños pasaron a ingresar las filas de aquellos niños que en esos tiempos pues recibieron algún tipo de maltrato por su conducta, ¿verdad? Afortunadamente sabemos que esto no es algo reciente, sino es algo que ya se conoce desde hace muchísimo tiempo. Otro de los mitos también es que se dice que el TDAH solo afecta a los niños, ¿verdad? Habitualmente escuchamos que el TDAH solo afecta a los niños y no es así. Esto es muy importante recalcarlo. Al ser un problema crónico, cuando los pequeños van creciendo, pueden seguir mostrando síntomas o dificultades del TDAH, que si no hemos detectado la problemática o no se ha intervenido correctamente, pues ya le va condicionando otra serie de problemas al chico. Algo que era falso, ¿verdad? Y era lo que se pensaba, que el TDAH desaparecía conforme el niño iba creciendo, es que conforme el niño va alcanzando la edad de adolescente, es verdad que la actividad motora tan importante que presentan en las etapas escolares va disminuyendo, pero va siendo sustituida por una actividad motora, no una actividad motora, sino una aceleración de los pensamientos, se dice, ¿verdad? Y tienen como una conducta hiperactiva desde el punto de vista mental, y el adolescente está pensando continuamente muchas cosas y a veces no logra la concentración que se requiere para que pueda rendir adecuadamente, ¿verdad? Por otro lado, también ya se han descrito los criterios del TDAH del adulto,
No quiere decir que le apareció en la edad adulta el TDAH a esta persona, no, es aquella persona que desafortunadamente, ¿verdad? Nadie le hizo el diagnóstico cuando era escolar, mucho menos cuando era adolescente, lo consideraron una persona problemática y llegó a la edad adulta con toda la sintomatología del TDAH, pero que evidentemente en esas edades los problemas que va a presentar una persona en la edad adulta que tenga TDAH son totalmente distintos a los que se observan en la etapa escolar y en la etapa del adolescente, y ya existen los criterios diagnósticos bien definidos para establecer quién presenta TDAH en la edad adulta. Entonces, como vemos, no es un problema que solo afecta a los niños, ¿verdad? Hay muchísima literatura ya que se ha publicado acerca del TDAH en el adulto y cuáles son sus consecuencias en esas edades. También otro de los mitos que existe en el TDAH es que muchas veces padres, madres o maestros solicitan a los profesionales especializados en este trastorno que se le haga al niño, ¿verdad? O a su hijo o al alumno una prueba confirmatoria del TDAH, que se le haga un estudio que confirme que el niño tiene TDAH. A veces se solicitan estudios de neuroimágenes como tomografías, resonancias magnéticas, porque pudiera ser que allá apareciera el cuál es lo que si el niño tiene TDAH o no tiene TDAH, incluso estudios de neurofisiología que pueden ser electroencefalografía o que pueden ser estudios como el aula virtual, que se puede utilizar también como una herramienta para, pues, vamos a decir que para tratar de valorar un poquito más a este tipo de niños. Bueno, para su información, desgraciadamente no existe ningún procedimiento que dé un resultado tan concluyente de que el niño tiene TDAH. No existe ese resultado, ¿verdad? O ese estudio. El TDAH, como la gran mayoría de los trastornos neuropsiquiátricos, no tiene ningún marcador biológico, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos diagnosticar si una persona tiene anemia, pues se toma una biometría hemática y vamos a encontrar hemoglobina y hematócritos reducidos y confirmamos que tiene anemia, ¿verdad? Igualmente, si una mujer está embarazada, sospechamos que tiene embarazo, pedimos un test de embarazo y está una prueba confirmatoria. Pero en el caso del TDAH no es así, no existe ninguna prueba confirmatoria. Nos podemos acercar al diagnóstico del TDAH a través de una valoración clínica del paciente, ¿verdad? Evaluando con un montón de cuestionarios que hay en el mundo, pero el más utilizado es el cuestionario DSM-5, para preguntar si existe inatención, si existe hiperactividad o si existe impulsividad, ¿verdad? La reunión de varios criterios de esos, ¿verdad? Pues es lo que nos va a acercar al diagnóstico del TDAH, evidentemente. Y algunos estudios que podemos solicitar son algo que puede redondear el diagnóstico que ya puede estar hecho desde que valoramos clínicamente al paciente. Entonces es importante que uno sepa que en el TDAH no existen pruebas confirmatorias. Esto se puede hacer porque existe ya la experiencia clínica del médico que vea este tipo de niños, ¿verdad? Que debe ser de preferencia un neuropediatra, un paidopsiquiatra, ¿verdad? Neuropsicología o psicólogos que tienen el entrenamiento en psicología infantil para poder acercarse al diagnóstico de sospecha, ¿verdad? Y algunos estudios que hacemos es para descartar otras posibilidades que pudieran dar sintomatología pues parecida al TDAH, pero que no fueran un TDAH. Entonces, esto es muy importante que lo sepan los papás, porque a veces se presentan a la consulta y dicen no entendemos por qué se hizo el diagnóstico de TDAH si no se le hizo ningún otro tipo de estudios. Miren, en neurología hay algunas patologías que no tienen marcadores o biomarcadores para afirmar que el paciente tiene o no tiene ese diagnóstico. Voy a poner como un ejemplo la migraña, ¿verdad? Que es un padecimiento que se manifiesta con un dolor de cabeza intenso, de carácter palpitante, que se asocia a náuseas, que se asocia a vómito, que se asocia a un malestar con la luz o al ruido, ¿verdad? En el momento en que está el episodio doloroso, y que es de carácter recurrente, o sea, te ha dado ya por muchas veces, incluso a veces ni sabes que tienes este problema y te ha estado dando. Bueno, pues en la migraña no existe ningún marcador. Usted no va a hacer el diagnóstico de migraña ni con tomografía, ni resonancia, ni electroencefalografía o cualquier otro tipo de estudio.
lo va a hacer clínicamente ajustándose a los criterios de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Cefalea. Entonces, dense cuenta que hay algunas patologías que no tienen marcadores, pero que podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? También hay otro mito que se ha pensado que el subtipo más frecuente de TDAH es el de tipo combinado. Es decir, se tiende a creer que es el más frecuente porque es el de presentación en donde el niño y el adolescente tienen dificultades tanto para la concentración como a la hora de controlar la impulsividad o como a la hora de controlar su hiperactividad. Sin embargo, eso no es cierto. Un metaanálisis de Eric G. Wilkup llegó a la conclusión que el subtipo más frecuente de TDAH es el de presentación inatenta, aunque no es el más diagnosticado, dado que resulta más difícil detectar a estos niños. ¿Por qué? Porque los síntomas de los niños que tienen TDAH de presentación inatenta, pues se dice que son como internos, ¿verdad? O sea, el niño únicamente muestra una conducta distráctil, ¿verdad? No se concentra, deja pendientes, no termina lo que empieza. Habitualmente cuando se le llama parece que no está escuchando, si se le dan ciertos mandaditos con frecuencia se le olvidan y hay que estárselos recordando. En la escuela los profesores habitualmente se suelen expresar de que el niño no da ningún problema, pero pareciera que no está dentro del aula escolar, que está como se dice entre comillas, como en otro lugar o como en la luna, se dice, ¿verdad? Como no tienen la conducta hiperactiva e impulsiva, pues nadie puede, a veces no se detecta y por eso es poco diagnosticado, pero es de los que tienen mayor frecuencia. Ahora, también hay otro mito que los papás a veces dicen, ¿verdad? No puede ser que tenga TDAH porque cómo se concentra en los videojuegos, cómo se puede concentrar en su consola, ¿verdad? Cómo se puede concentrar en los celulares por tiempo largo si es que los utiliza, o cómo puede ser que en su juego de fútbol allí no tenga ningún problema. Bueno, eso ya está totalmente estudiado, ¿verdad? Y no es nada extraño que esto suceda, puesto que los niños con TDAH no tienen ningún problema en dedicar horas a aquellas tareas que son reforzantes y que son muy motivantes, ¿verdad? El problema de su trastorno es llevar a cabo tareas que les resultan monótonas, aburridas, desmotivantes y sin refuerzo, ¿verdad? Como sería hacer las tareas, desafortunadamente, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos nuestro lóbulo frontal, la corteza prefrontal en condiciones bioquímicamente normales, es decir, no tenemos deficiencia dopaminérgica en esa región, a pesar de que sea una tarea que no sea motivadora, sabemos que la tenemos que hacer y la hacemos y la concluimos, ¿verdad? Estamos al pendiente de que no nos vaya a fallar nada o nos vaya a faltar nada a la hora que lo estamos haciendo. Sin embargo, los chicos que tienen el TDAH cuando se enfrentan a este tipo de tareas sí que tienen problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es que un chico que tiene TDAH a la hora de estar con un videojuego, pues, o con algo que le motive, como algunas videoconsolas, películas, etcétera, pues si es algo que les motiva y capta su atención, ahí están, ¿verdad? Concentraditos. Por eso a veces se llega a dudar de que probablemente tenga el trastorno de la atención con hiperactividad, pero no, esto lo pueden hacer perfectamente bien. Lo que no pueden hacer perfectamente bien es lo que ya dije acerca de actividades que no sean tan motivadoras, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que uno lo sepa porque a veces puede dudar y puede incluso llegar a considerar que el niño se está haciendo y que no quiere hacer la tarea y lo puede uno llegar a maltratar. También otro de los mitos bastante extendidos, ¿verdad? Y que desafortunadamente causan mucho dolor en la gente que padece el TDAH es que hay personas que dicen que el TDAH no existe, ¿verdad? Que es uno de los mitos que se han, vamos a decir, dicho a lo largo de mucho tiempo. El TDAH, dicen, es un invento. Sin embargo, déjenme decirles que el TDAH es uno de los trastornos que cuenta con mayor evidencia científica en el mundo.
Si uno revisa la literatura científica en las diversas revistas especializadas acerca del tema, que no hay una, ¿verdad? Hay muchísimas en el mundo, ¿verdad? Va a encontrar que cada mes se publican cientos de estudios abordando diferentes aspectos del TDAH. Estamos diciendo cientos, pues que en un mes pueden llegar a ver hasta 60, 70, 100 publicaciones por mes en las diferentes revistas, donde, bueno, se siguen estudiando las causas neurobiológicas del TDAH para tratarlo de irle entendiendo mejor como ya lo entendemos actualmente. Está acerca de la neurogenética del TDAH, ¿verdad? Donde hay muchísimas publicaciones y muchísimos genes que se han descrito recientemente que están implicados en el TDAH. También estrategias de intervención en el TDAH que se están probando en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y que los autores los publican para que otros los leamos y en un momento dado tratemos de replicarlas en nuestros sitios de trabajo para ver si existe evidencia que vaya soportando que esta nueva técnica o este nuevo fármaco pudiera servir, ¿verdad? También la de importancia de la detección precoz para evitar todas las complicaciones que puede sufrir un chico que tiene TDAH, tanto en el aspecto psicológico, en el aspecto de la autoestima, para evitar, ¿verdad?, desviaciones en el curso evolutivo de su vida, como pudiera ser desarrollar conductas disociales, pues a veces hasta delincuenciales en aquellos que tienen problemas de TDAH hiperactivo impulsivo, tendencia al alcoholismo, ¿verdad?, en algunos grupos de estos chicos, o también estar propensos a la ingestión o a la farmacodependencia con drogas, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante que lo sepan ustedes, porque el TDAH, insisto, es uno de los trastornos neurobiológicos más estudiados, ¿verdad? Dudar de su existencia o dudar de la existencia de este trastorno es algo que le genera mucha rabia, impotencia y dolor a los que lo tienen y a sus familias, ¿verdad? Entonces, esto era lo que quería decirles en este breve mensaje. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Si todavía no se han inscrito a mi canal de YouTube, los animo a que se inscriban, a que compartan este material para que le llegue a muchísima gente que tenga este problema del TDAH, porque es básico que se difunda este conocimiento, porque todavía sigue existiendo mucha ignorancia en relación al tema. Bueno, pues espero que tengan una gran noche todos, que le den un like a la publicación si les gustó y también que puedan hacer algún comentario, ¿no? Hasta luego y buenas noches.